Que el Señor le bendiga. Qué alegría nos da estar una vez más con usted en Historias de Fe. ¿Se ha sentido alguna vez que el mundo entero se derrumba sobre usted y su familia? Imagínense que de pronto pierde su empleo, su familia, su esposa o alguien de sus hijos se enferma gravemente, sin dinero, con una salud muy frágil. ¿Qué hacer? Esa es la historia de Emilio Herrera. Emilio Herrera es miembro de la iglesia, es parte del ministerio de hombres con propósito de la iglesia cristiana Josué y tiene una historia que contarnos ahora. Emilio, bienvenido. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga. Le doy gracias primeramente a Dios por darme el privilegio realmente de poder dar un testimonio en donde he podido ver la mano de Él, donde he podido ver realmente cómo Dios ha movido su mano a mí y a mi familia. En este tiempo de 2020, donde se perdió, digamos, la mayor parte de los empleos y la economía, yo fui uno de esos. Fui uno de los que quedó sin empleo, sin provisión alimenticia, sin ahorros en el banco. Quedé en una situación tan difícil, hermano, que me sentía tan desesperado, tan angustiado con mi familia, que tenía que darles el sustento de cada tiempo. Humanamente para mí era imposible, hermano. Pero la misericordia de Dios se manifestó grandemente en mi vida y en mi familia, que llevó a hermanos que sin que yo los conociera, que sin que yo anduviera pidiendo o contando mi necesidad, hermano, llegaron a tocar a mi puerta y me dijeron, primeramente le doy la honra a Dios porque a través de la desesperación y de la necesidad me llevó a un nivel de oración, de clamor, en desesperación para que la provisión alimenticia no faltara, que era lo más, digamos, primordial, lo más necesario que yo estaba pasando. Al poco tiempo, hermano, recibí una llamada de un hermano que sin que yo lo conociera, ni mucho menos que yo le diera el número de teléfono, me dice, hermano, me dice, ¿usted es el hermano Emilio? Sí, amén, le digo. Me lo han recomendado que usted está pasando una necesidad, quisiéramos darle una bendición. Y yo me le quedo viendo a mi esposa y le digo, ¿le has contado a alguien? No, me dice. Sí, hermano, dígame, me dice el hermano, ¿en dónde yo puedo localizarlo? ¿O cómo puedo hacer para darle esta bendición? O si usted puede venir aquí donde yo estoy. Y le digo, hermano, muchas gracias, que el Señor me lo bendiga, le digo. Y si gusta me regala la dirección y yo llego ahí, inmediatamente me hago presente a esa dirección. Y me dice el hermano, Dios le bendiga, ¿usted es el hermano Emilio? Sí, amén, hermano. Pues ya está aquí, yo no sé su necesidad, pero Dios sí la sabe. Pues me tenía en una canasta de víveres. Y así comenzó la mano del Señor a moverse, hermano. Yo andaba pensando en mis propios pensamientos, en mi propia fuerza, que qué iba a hacer, que cómo iba a hacer, que qué podía hacer de trabajo para poder llevar el sustento. Y la economía estaba cerrada, todo estaba paralizado. O sea, no se podía salir a trabajar o salir a buscar un empleo, mucho menos, y todo estaba cerrado. Sí. Y así el Señor ha llevado esa bendición a mi familia. Y llevó una a una, no solo esa, sino que fue así como cada 15 días, cada mes. Increíble. Quiero que hablemos de eso en un instante, cómo el Señor ha ido obrando y proveyendo, pero ahora, y claro, esto que usted nos acaba de contar es el adelanto de esta historia maravillosa de fe que quiero que usted nos la comparta ahora. Usted se dedicaba a ventas. Yo me dedicaba a ventas, sí. De un día para otro, simplemente ya no es posible trabajar en eso. Ya no es posible trabajar.
Me cierran el despacho, me cierran, el presidente ordena que todo mundo no debe salir, solo actorizado, Sí. y yo no estaba actorizado. Sí. Entonces yo salí, sin importar lo que la ley del presidente, salí a querer hacer lo que hacía. Pues me fui a topar, hermano, a un retén policial, Ujú. en donde estuve a punto, hermano, que me llevaran a un centro de contención por no Tremendo. estar actorizado. Sí. Antes de salir, mi esposa me dijo, ponete a orar mejor. Si ya oré, le dije, pero yo voy a ver qué hago, si ya no tengo dinero, pues, Sí. y los niños tienen que comer. Y me voy, hermano. Pasé el primer retén, no me dijo nada. Pasé el segundo retén, tercer retén, sí, ya fue serio. Me piden documentos, vengo yo, le doy tarjeta y licencia y me dicen, no, el documento de actorizado. ¿Y eso cuál es? Le digo, el donde la empresa a usted le autoriza que puede andar en la calle trabajando. Pues mire, yo trabajo independiente, hoy solo, usted no puede andar en la calle. Usted tiene que tener un documento, bájese del vehículo. Ahorita va a ser remitido a un centro de contención. Uf. Para mí esa palabra que me dio ese señor agente, le digo, pero mire, yo no ando haciendo nada malo, yo solo ando queriéndome ganar el sustento cada tiempo. Pero usted tiene que cumplir las leyes que el gobierno ha dado. Sí. Usted está incumpliendo. Así es que la ley es que todo aquel que no ande autorizado sea sometido a un centro de contención. Y solo me acordé de mi esposa que me dijo, ponete a orar. Y ahí comenzó a mi fe nuevamente, a través de esa angustia, mucho más grande. Que si mis hijos sin comida, mi esposa con un proceso de cáncer, hermano. ¿Y quién, si me llevaban para un centro de contención, quién nos iba a asistir o a atender a ellos? Sí. Y ahí fue donde quizás mi oración fue un poco más, con más deseo que Dios me oyera, quizás con mucho más fe. Porque sí, estuve a un paso, hermano, de quedar detenido por 40 días. No era ni por un día, ni por un momento, sino que según la orden era 40 días. Wow. Y pensaba más, ya no en la situación de escasez, sino que ya pensaba más en mi esposa, en que yo le ayudo, en su dificultad que tiene, en que yo le he dado su medicina, en que le ayudo a arreglar la cama, a levantarse, a hacerle la comida a los niños, a atender a los niños. ¿Y cómo voy a hacer? ¿A quién le aviso? ¿Quién puede llegar? Nadie. Si algún familiar me podía llegar en un momento, no había nadie, porque aún hasta los buses estaban parados. Sí. Y entonces ahí clamé a Dios como nunca lo había hecho, como nunca. Y fueron casi 3 horas que estuve clamándole al Señor. Ya no por provisión, sino que porque no me llevaran a un centro de contención. Es bonito orarle a Dios cuando todo está bien, cuando tenemos todo, pero cuando hay una dificultad tan grande, hermano, es una oración tan diferente. Y habían otros 3 más detenidos, no era solo yo, otros que andaban infringiendo igual que yo. Eran unas personas que estaban muy enojadas con los señores policías y estaban siendo agresivos con palabras con ellos. Y yo con mi oración pidiéndole a Dios que no me llevaran, me aparté de ellos, hermano. Mi altar fue debajo del sol, parado. O sea, ni tan siquiera, como dice, dentro de tu aposento y ora, sino que fue un altar que yo le hice a Dios ahí, en esa carretera, hermano, con una angustia terrible. Pues Dios tocó el corazón de la gente, hermano. Y
me dijo que me dejaba ir por tener mi boca cerrada, hermano, por no estarlos ultrajando. Pero no fue por eso, sino que fue por la misericordia de Dios. La bondad del Señor. La bondad del Señor. Y entonces me dijo, lo voy a reportar, me dijo. Sí. Aquí para allá no lo van a detener. Si lo detienen ya está reportado, no lo van a detener, me dijo. Pero si lo vuelvo a parar, me dijo, si otro retén lo vuelve a parar, no lo van a dejar ir, me dijo. Les recomiendo que no salga mientras no pueda, no salga. Y así con esa amenaza, yo ya no tuve deseo de salir a la calle, hermano. Por supuesto, aún con la necesidad. Y es que la historia de Emilio es mucho más profunda. La crisis, el problema es mucho más profundo que lo que usted ahora está escuchando. Porque cuando él fue cesado de su trabajo, cuando simplemente ya no puede hacer aquello de lo cual o a través de lo cual se gana la vida, su esposa 3 años antes ha sido diagnosticada con cáncer. Su esposa no puede trabajar debido a su problema de salud. Y es un cáncer que, según él me comentaba, fuera de cámaras, llegó hasta sus huesos y le hizo tan frágil sus huesos que simplemente ha sido casi imposible que ella se movilice. Aparte de eso, es padre, 2, 3 hijos. 2 hijos. 2 hijos. Y lo natural, o sea, tengo que de alguna manera tratar de sacar adelante mi familia. Mi esposa no puede contribuir a los gastos del hogar, los hijos necesitan, y esta situación es la que lleva a Emilio a ese grado tremendo de desesperación. La historia que él comenta, él iba rumbo al occidente del país con el propósito de, como decimos en El Salvador, de rebuscarse, de ver qué puedo hacer para sacar adelante a mi familia. Y es que realmente es crítico. Porque no solo es el problema de salud de su esposa, es el problema de los niños, que los niños tienen que comer. Hay recibos que pagar, hay esto, hay lo otro, más otro tipo de compromisos financieros. Y es aquí donde cualquier persona, Emilio, en una situación como esta, simplemente se quiebra, se desploma, abandona incluso la vida. Hay gente que dice, yo quiero que la tierra me trague ahora, ¿qué voy a hacer frente a esta situación? Otros maldicen a Dios, otros simplemente se enojan contra Dios, contra la empresa, contra el gobierno, contra quien sea. Pero esa no fue su historia, debido a algo que he observado, y es su fe, su esperanza, su confianza en el Señor. Eso que la historia que usted nos comentaba, que los agentes le toman aparte diciéndole ahora va a ir a un centro de contención, pero ahí usted dijo esto, bueno, yo hice mi altar al Señor debajo de un árbol. Eso es oración, y esa oración es el resultado de la fe. Ahora quiero que usted me hable de esto. En medio de semejante crisis, de ver el dolor de su familia, de que no hay una fuente de ingresos, ¿cómo la fe en Dios? Y es que, estimado televidente, la fe es el resultado número 1 de conocer a Dios. Dios es bueno, Dios es suficiente, Dios está en control de todo. Aunque usted hoy día no lo vea, Dios es bueno, le sigue amando y está en control de todo. Lo segundo, la fe es el resultado de conocer la palabra. Es la palabra de Dios la que produce fe. Emilio, entonces, ¿cómo la fe en el Señor le ha sostenido, ha sido su aliado en este valle de sombra y de muerte que ha estado enfrentando en el último año? A través de esta situación, el Señor me ha fortalecido en fe. A través de su palabra, que se me vinieron muchos versículos a la mente, donde dice lo que usted acá decía, que andáis de valle de sombra de muerte, que no temeremos porque Él está ahí. En donde dice que al justo no lo desamparará, que nosotros valemos mucho más que unos pajaritos. Y yo me apropié del Salmo 108, en donde dice que aunque haya espada forjada, no nos alcanzará. Y yo miraba que para mí esa era una espada, eso que iba detenido. Y el Señor pues de ahí me activó en fe, en oración. Y yo sentí que como cuando un padre le jala la oreja a uno y le dice, mira, hace esto. Yo sentí que así.
que me pusiera a orar. Y hermano, fueron tantas las bendiciones después de eso, hermano. Bendiciones de provisiones. Como contaba de que me llama ese hermano y me dice, me lo han recomendado, la primera bendición alimenticia. Y luego me llaman para que yo no pertenecía a ningún grupo de ministerio. Y me llaman para que si me quería yo agregar al grupo. Y acepto la invitación, hermano. ¿El grupo familiar o el ministerio de hombres? Ministerio de hombres con propósito. Allí recibí mucho más la palabra y mi fe fue fortaleciéndose más a través de esos mensajes, de esas enseñanzas donde que se me quedó una que en la peor tribulación y me hacen la invitación para un sábado, que el tema era caminando sobre aguas turbulentas. O sea, para mí todo estaba, o sea, esa palabra era como para mí. El Señor me quebrantó más y esa palabra, esa enseñanza me fue enseñando más que Dios estaba conmigo. Yo bendigo a todos mis hermanos de ese grupo porque a través de ellos, sin conocer a ninguno, sin dar testimonio, cada uno de ellos orando, intercediendo por mí y mi familia, extendiéndome su mano también de ayuda, hermano. El Señor ha movido a mis hermanos y ellos han sido obedientes, porque una cosa es que Dios le ponga a un hermano la voluntad y otra que la cumpla. Mis hermanos han sido muy, digamos, obedientes, porque a través de ellos también me ha ido sosteniendo. Me han brindado su mano de ayuda económica y de provisiones. Esto no es para la honra del hombre, sino es para la gloria de Dios. Amén, amén. No es para engrandecer al hombre, sino es que Dios se manifieste. Yo no conocía ya a nadie. Y a través de llevarme ahí, fue la bendición también que Dios me estaba dando. También vecinos, hermano. Me dice, llega una vecina y me toca la puerta y me dice, buenas tardes, le digo, me quedé, me dice, mire, espero no ofenderlo, me dice, pero yo le traigo una ayuda, sé que se ha quedado sin trabajo, y aquí le traigo esta ayuda, espero no se sienta ofendido. No, le digo, al contrario, que el Señor me la bendiga, le digo. Ese es producto de la oración, hermano, que yo no le anduve contando mis penas a nadie, sino solamente a Dios. Y cómo Dios ha ido moviendo y moviendo el corazón de sus hijos para ayuda de mi vida, hermano, para bendición de mi familia. Por supuesto. La honra y la gloria es para Dios, hermano. Amén. Ahorita es testimonio. Y es que si usted, estimado televidente, observa, la fe de Emilio se fortaleció número uno por la palabra. Ve usted la importancia de estar en la palabra. En momentos de angustia, de tribulación, de desesperación, como la situación de Emilio, lo que necesitamos urgentemente es ir a la palabra. El Espíritu Santo oportunamente nos recordará la palabra, que fue lo que pasó con Emilio. El Espíritu Santo le recordó que él tiene mucho más valor que las aves, porque Dios le ama, porque Dios es Padre. Palabra. Oración, ese es otro principio fundamental que fortaleció su fe, que la cual le ha sostenido en medio de esta situación. El ser parte de la iglesia del Señor, el compartir con otros hermanos, el permitir que otros hermanos le ministren, le oren, le ministren la palabra del Señor, son principios fundamentales para sostenernos en medio de la crisis, para mantener la confianza en el Señor. Y luego viene lo que usted nos estaba contando. Bueno, todas estas historias maravillosas, que bueno, de pronto toca la puerta a la vecina, de pronto un hermano de la iglesia, pero hay otro detalle interesante que usted tiene que compartirnos ahora. En medio de la crisis, en medio de la desesperación, el Señor permitió que saliera de usted algo que no había hecho antes. Hablemos de ese emprendimiento. Amén, hermano. Fíjese que las grandes empresas, yo lo tomo así, mandaron a sus
digamos, ejecutivos, a sus administradores a trabajar desde casa. Yo me quedé sin empleo, pero mi Padre Celestial me ha dado la oportunidad también de darme un empleo en casa, hermano. Me dio la visión de emprender. Me dio la visión de emprender la elaboración de pan dulce. Y le doy la honra y la gloria a Dios porque lo que yo buscaba era un empleo y Él me lo ha dado, hermano. Sí. Y la verdad que yo me siento muy agradecido con el Señor y muy bendecido. Que a través de esa gran dificultad hoy para mí es un gozo, hermano. Es un gozo grande porque ya no tengo que andar buscando más empleos. Ya Dios me lo regaló. La señora que me regaló esa, digamos, esa canasta de víveres, en agradecimiento cuando yo comencé a emprender le llevé un postre. Y para mayor sorpresa mía, yo realmente no sabía que en la colonia hay un grupo de emprendedores. Y lo que yo no sabía que ella era la administradora de ese grupo. Y entonces me dijo, mire, en la colonia existe una página, de veras, si me permite que se lo suba, me dijo. Realmente, hermano, las bendiciones no han parado, hermano. Dios tocó el corazón de esa vecina, hizo que llegara a la casa, hizo que Él me permitió emprender este negocito. Hizo que yo le llevara ese detalle en agradecimiento. Pero ella es la administradora del grupo. Ella lo sube, hermano. Ni yo lo subo, ella lo sube cada semana. Mira. Le doy la honra y gloria a Dios porque a través del desempleo y la desesperación, digamos, andar en crisis, el Señor se ha manifestado grandemente en mi vida y en mi familia. Y Dios no ha parado de bendecirme, hermano. Hay tantas historias. No ha parado de bendecirme. Realmente lo que en un momento fue angustia y lloro, desesperación, ahora es un gozo, una alegría, hermano. Sí, gloria a Dios por eso. Amén. Y es que la historia de Emilio es muy parecida a lo que decía David en su Salmo número 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Emilio, en medio de la crisis, ha conocido al pastor de los pastores, al pastor de nuestras vidas, aquel de quien la palabra dice, yo soy, hablando de Cristo, el buen pastor. Y es que este pastor no solamente nos cuida, y hablando del pastor, como Cristo decía, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, hablando de la parte del sacrificio expiatorio de Cristo, pero también el cuidado. Nada me ha faltado, me ha pastoreado, me ha alimentado, me ha guiado en medio de toda esta situación, me ha enseñado la rectitud en medio de la crisis. Así que usted ha gozado y sigue gozando ahora del cuidado del buen pastor. Amén, hermano. Quiero, antes de ir a la parte final, ¿cómo ha sido esta situación? ¿Cómo ha contribuido al crecimiento de la fe de su esposa en la condición de salud que ella tiene y de los niños? Ha contribuido, hermano, que todo lo que hacemos le damos la gloria a Dios antes de comenzar el día, antes de dormir. Y todo lo que hacemos decimos que es por la misericordia de Dios y para la gloria de Él, hermano. Y todos viven amparados, confiando plenamente. El Señor hará algo ahora. Mantienen esa expectativa. ¿No es cierto? Amén. El Señor hará algo. Dios nos va a sorprender. Dios nos sorprende cada día. Gloria a Dios. Los niños me preguntan, ¿no han llamado? Dios no ha puesto que llame. Wow.
Ya van a llamar, hijo, ya van a llamar. Al rato suena el pedido. Bendito Dios. Estimado televidente, donde quiera que usted esté, cualquiera que sea su condición actual ahora, no deje de confiar en el Señor. Dios es bueno. Dios no ha cambiado. Dios no le ha abandonado. No lo hará jamás. Permita usted que el Señor Jesús sea hoy su pastor. Aquel que se rinde, porque eso fue lo que ha pasado con Emilio y su familia en medio de la crisis económica, de salud y derivada de esta. Simplemente dijeron, no hay otra cosa que podamos hacer que rendirnos a Cristo. Por eso es que es interesante, porque cada vez que vamos a la palabra del Señor, cuando una persona, cuando una nación en ruina, en crisis, se torna hacia Dios y clama, el Señor interviene. No permita que su crisis, que su ruina, que su escasez, que su quebranto de salud, cualquiera que sea su condición, le destruya la visión, le destruya el sentir de volverse al Señor. La victoria, su victoria está en el Señor. Vuélvase hoy a Jesús, vuelva a Él, permita que sea su pastor, permita que Él tome su carga, permita que Él ahora le levante. Y claro, los milagros y la provisión y las llamadas de teléfono y cualquier otra cosa son el resultado de la bondad del Señor. Amén. Porque Él es bueno. Eso dice la Biblia, porque para siempre es su misericordia. No dejará a los justos, a sus hijos, en el abandono. Por eso es que tenemos que ir a la parte final del programa entonces ahora, pensando en aquellos hermanos que ahora mismo nos están sintonizando, nos están viendo. ¿Cuál sería su consejo para aquellos que están en una situación igual o peor a la que usted ha atravesado? Yo le diría a mis hermanos que se sientan privilegiados realmente de estar cruzando una situación tan difícil, porque Dios lo ha permitido. Y si lo ha permitido es para bendecirnos, para que le conozcamos y darnos la bendición verdadera que nosotros necesitamos, para que podamos confiar plenamente en Él y no en nuestra fuerza, en lo que nosotros podamos hacer. Creo que es un privilegio pasar una situación de esta magnitud, porque Dios lo único que quiere es bendecirnos realmente, bendecirnos grandemente. Eso es fe. El decir que siéntase privilegiado por lo que está pasando ahora. Cualquiera puede pensar, ¿cómo es posible si tengo cuentas por pagar? Si mi familiar está ahora en el hospital, si ahora fue declarado con cáncer, ¿cómo es posible? ¿Sabe por qué es un privilegio? Porque al estar en la tribulación, dice la palabra del Señor, que podemos tener acceso al consuelo directo del Señor, al pastoreo de nuestro Dios. Eso abre la puerta para que si nosotros tomamos la actitud correcta, que es volvernos al Señor, gozaremos de su cuidado. Y eso es lo que ha pasado con Emilio. Milagros, la vecina, el vecino, los hermanos de la iglesia. Pero más que esto, el milagro de la fe. Señor, aquí estamos, pero nos volvemos a ti porque te creemos a ti. Qué interesante. Yo quisiera invitarle a usted que está ahora mismo, se siente destrozado o destrozada, siente que el mundo entero se ha caído, que para usted siente que ya no hay solución. No es cierto. ¿Sabe una cosa? Es tiempo de volver al Señor, es tiempo de entregarse a Cristo y de esta manera disfrutar del cuidado del buen pastor. Si usted ha estado apartado del Señor o nunca le ha conocido a Él y está hoy día atravesando la peor de sus crisis, ¿por qué no hoy se rinde a Cristo y le dice, Señor, perdóname porque he menospreciado tu cuidado, tu pastoreo y me he enfocado en solucionar la crisis, la cual he descubierto que no tengo la capacidad de hacerlo? ¿Por qué no ora conmigo de la siguiente manera? Dios eterno, yo sé que me amas. Aunque he estado alejado de ti, me he enfocado en solucionar mi crisis. He descubierto que no puedo. Por eso hoy, Señor, me duele haber pecado contra ti, haber despreciado el cuidado, el pastoreo que quieres hacer para conmigo. Perdóname, Señor, por despreciarte. Límpiame, Señor, de todos mis pecados con que te he ofendido en medio de esta crisis. Señor, creo que Jesucristo es el único Salvador
y el único mediador entre Dios y los hombres. Y por la fe en Cristo recibo hoy el perdón de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre poderosa, Señor. Me entrego a ti, Señor, no por lo que voy a recibir, sino porque tú eres Dios y tú eres el único Salvador. Así que, Señor, gracias. Gracias por amarme de tal manera. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Antes de que cerremos el programa de hoy, yo quisiera invitar a Emilio que por favor ore por usted que está en casa, que está pasando una crisis similar. Por favor, puede orar por los hermanos. Señor, te doy gracias por permitirme orar ahora por algún hermano o alguna persona que no se ha entregado a Cristo y está pasando una peor crisis que la mía, Sí, que quizás Señor. no puede haber. Te pido, Padre amado, que tu mano, papá, como llegó a mí, llegue, papá, y lo cubra, lo Sí, levante, Señor. lo restaure, lo sane, lo bendigas, papá. Levántalo, papá, levante esos ánimos, Sí, Señor. levante esa tristeza. Papá, el enemigo no puede contra nosotros porque tú estás contra nosotros. Sí, Señor. Y ahora, papá, bendigo a todas las personas que están pasando esta crisis, porque en realidad van a conocer tu rostro, Sí, Señor. van a conocer tu bondad, van a conocer que tú eres Dios y como tú no hay otro, papá. Gracias, papá, por permitirme este momento de poder dirigir esta oración para aquellos que están necesitados como yo lo estoy y lo estuve, papá. Gracias, Jesús, te damos la honra y la gloria en esta mañana. Gracias, Jesús amado. Amén y amén. Amén. La fe en Cristo como resultado de la revelación de la palabra es lo único que nos sostiene en nuestras tribulaciones. No deje de confiar en el Señor y de confiar en su palabra. Le esperamos para la próxima edición de Historias de Fe. Que Dios le bendiga.